Esta mañana vamos a hablar un poco de contrastes. Y la palabra de Dios está llena de contrastes. Cuando tú abres la Biblia, el libro de Génesis, te empiezas a encontrar con descriptivos de entrada que son así bien interesantes, ¿no? Habla de una tierra en desorden, habla de una tierra vacía. Y vemos cómo ese desorden y eso que estaba vacío, Dios lo empieza a acondicionar, a transformar completamente. Y donde había desorden, Él pone orden. Lo que estaba vacío, Él lo reordena, lo completa. Y vemos durante 6 días, vemos constantemente estos contrastes. Donde había tinieblas, Dios ordena la luz. Donde había caos, Él trae tranquilidad. Y vemos un trabajo constante, paciente, a tiempo, para acondicionar este planeta, para poner ahí a la persona que más amaba, tú y yo. En los últimos estudios nos hemos también concentrado en esta verdad que debe inundar nuestro corazón. Dios nos ama y no hay nada que pueda impedir, que pueda limitar ese amor de Dios para tu vida, salvo tú mismo. ¿Sí? Entonces, todo esto que vemos así, y cuando abrimos la Biblia por primera vez, vemos cómo es una hermosa ilustración de todo lo que Dios hace a favor de las personas que ama. Cuando tú le entregas tu vida a Dios, tú no puedes tener la menor duda de que Dios va a seguir haciendo lo mismo que es su esencia, dar, porque dar es amor. Platicaba con un joven en estos días y me decía que él escuchaba los estudios, venía así a las reuniones y decía, sabes, yo me identifico porque las situaciones que enfrento en mi vida personal, en mi vida familiar, me dejan ver que yo necesito a Jesús. Él sabía, él reconocía en esta plática que él necesitaba a alguien, a Dios en su vida para salir de esas situaciones, para salir de esos conflictos. Pero fue mucho más interesante cuando él me dice en la plática, dice, pero yo no quiero acercarme a Dios nada más para que solucione mis problemas. Realmente quiero entregarle mi vida. Qué hermoso es escuchar así un corazón sensible, sincero, honesto, que no nada más reconoce su necesidad, sino que también sabe, a ver, esto no se trata de que Dios sea así mi extinguidor en caso de incendio, ¿no? Rómpase en caso de emergencia, sino una invitación que Dios nos hace a una relación personal, constante, viva, que podamos disfrutar. Cuando nosotros recibimos a Cristo, a veces vamos a enfrentar situaciones que te inviten a dar un paso atrás. Velo en los evangelios. En los evangelios vemos momentos donde los discípulos dicen, y ya entonces muchos no le seguían. Hay un punto en el cual el mismo Jesús le dice a los discípulos, si quieren se pueden ir. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha querido, nunca ha sido su plan que lo sigamos por obligación. De hecho, los problemas que enfrentamos en nuestra vida siempre son una preciosa oportunidad, una magnífica oportunidad para aprender que el único lugar seguro, el lugar más seguro es los brazos del Señor Jesús. En la plática pasada, viendo así a estos 2 creyentes que van camino de Jerusalén a Emaús, vimos cómo hay situaciones en nuestra vida que muchas veces no entendemos. Partes del plan de Dios que podemos no captar el por qué Dios lo está permitiendo, pero Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, Dios todo lo tiene previsto para que aún en esas circunstancias tú puedas ser acercado a Él, que puedas ser llevado a su amor. Y por eso vemos la hermosa promesa en la Biblia, dice en el libro de los Salmos, te haré entender. ¿Cuántas veces tú y yo caminamos así en nuestras circunstancias y no entendemos? Y Dios dice, te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar, y esa promesa es para nosotros. Cuando en circunstancias diversas en nuestra vida vamos caminando y no distinguimos con claridad lo que Dios tiene para nosotros. Hablando de contrastes y regresando un poco al libro de Génesis, vemos cómo esos contrastes nos hablan de aspectos hermosos y de aspectos también terribles. ¿A quién no le gusta pensar que Dios trae paz al corazón? Pero a veces no estamos experimentando esa paz.
A veces estamos experimentando, aún como creyentes, por el alejamiento de Dios, a veces estamos experimentando caos, confusión, falta de descanso. Cuando leemos en Génesis que Dios creó a Adán así al sexto día, ¿no? Ahí nada más para que vayas teniendo algunas nociones que te hagan recordar el porqué de las cosas. En Génesis Dios dice que Él creó a Adán en el sexto día. Por eso en Apocalipsis, cuando Dios habla de la marca de la bestia, ese hombre que en arrogancia se va a levantar contra todo lo que signifique Dios, el nombre de ese personaje es 666. El hombre, primero el hombre, después el hombre y al último el hombre, ¿no? Por eso dice el pasaje, dice, este es el número de hombre. Bueno, Dios crea al hombre, lo pone en el huerto del Edén y le dice, todo esto lo creé para ti. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el huerto? Edén, ¿no? Creo que ya lo dije, ¿verdad? Bueno. Estoy como el caballo blanco de Napoleón, pero bueno, así pasa. Bueno, a ver, ahora sí les voy a preguntar otra cosa. ¿Qué significa Edén? No. Tendemos a pensar que significa paraíso. De hecho, en el Nuevo Testamento menciona el paraíso de Dios y siempre lo relacionamos con Edén. Pero estrictamente hablando, el nombre Edén significa lugar de delicia. La raíz hebrea significa lugar de delicia o deleite. Y entonces entendemos de manera muy sencilla que Dios planeó todo, preparó todo para poner al hombre, a su amado, en un lugar perfecto, en un ambiente perfecto, donde todo apuntaba o todo promovía ese deleite, esa delicia para el hombre. Le dio una compañera perfecta. Para Eva, Adán también era el compañero perfecto. Y en ese lugar de delicia, ¿sabes qué Dios proveyó también? Un elemento para poner a prueba su fidelidad. Un elemento para poner a prueba a ese hombre que tanto Dios ama. ¿Por qué es importante meditar en esto? Porque a veces pensamos que si el ambiente fuera diferente, que si mis circunstancias fueran diferentes, yo no tendría problema alguno para obedecer a Dios, para seguir sus mandamientos, para vivir con Dios en el número uno, sí, que Dios sea lo más importante en mi vida, pero es que tengo estas circunstancias, tengo estas responsabilidades, y ahí sí hacemos nuestra justificación del por qué no podemos poner a Dios en primer lugar. En el huerto, todo el ambiente era perfecto. Todo estaba preparado por Dios y Adán era el Señor de todo. Dios le dice a Adán, Adán, todo esto lo creé para ti, para ustedes, está bajo tu dominio. Ese asunto del lugar perfecto nos habla también de que en la perfección de Dios, Él estableció una prueba bien sencilla. Dios le dijo a Adán, le dijo a Eva, no comas de un árbol, un solo árbol que estaba en el centro del huerto. El mandamiento era sencillo. El nombre del árbol, ustedes se acuerdan, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Otra vez un contraste. Lo bueno, diametralmente separado de lo malo. ¿Por qué? Porque era necesario que el hombre manifestara voluntariamente si quería obedecer a Dios o no. ¿Qué decisión iba a tomar? Yo he platicado con personas a través de mi vida en Cristo que me han dicho, ¿por qué Dios le pone a Adán esa prueba si sabía que la iba a fallar? Porque efectivamente Dios sabía que el hombre iba a desobedecer. La desobediencia del hombre no tomó por sorpresa a Dios. Y aquí es importante entender cómo Dios nos creó con ese libre albedrío, la capacidad de decidir qué quiero hacer, estar cerca de Dios o estar alejado de Él. Me quiero detener un momento en ese instante que podemos ubicar, vamos a llamarlo el momento de la caída. Cuando Adán y Eva efectivamente llegan al punto de materializar la desobediencia, comieron de ese fruto. En ese momento, vamos a ponerle ese el momento cero, ellos pasan del bien al mal. Pasan de estar en una comunión íntima, perfecta, una que no alcanzamos a entender nosotros por nuestra naturaleza ya afectada por el pecado,
una comunión perfecta con Dios, a pasar a una separación de Dios. ¿Qué había dicho Dios? ¿Qué había dicho Dios? El día que comas de este árbol vas a morir. Muerte significa separación. Una separación que nunca habían experimentado. No me puedo imaginar así lo que ellos vivieron, lo que ellos sintieron al perder esa comunión con Dios. Pero por ejemplo podemos ver al Señor Jesús en la cruz cuando es puesto nuestro pecado sobre su vida, cómo Él clama así en angustia y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces podemos así alcanzar a rasguñar, a entender lo profundo que habrá sido para Adán y para Eva perder su comunión con Dios. Lo profundo que había sido para ellos perder esa hermosa relación de pareja. Antes de la caída, Adán y Eva no habían tenido ningún inconveniente. Pecan. ¿Y cómo empezó a ver a Adán a Eva? Les va a parecer familiar. Como la culpable de todos sus problemas, ¿no? Los maridos saben de qué hablamos, ¿no? Alguien tiene que tener la culpa en la casa, ¿no? Y cuando Dios le pregunta a Adán: Adán, ¿qué hiciste? Es la mujer, Dios. La mujer, ¿no? Y ahí te traemos contra la mujer desde el principio. ¿Por qué? Porque la muerte surgió en el interior. Porque el hombre se separó de Dios. Ese hombre que antes se deleitaba en su comunión con Dios, ¿ahora qué hace? Va y se esconde. Va y huye de Dios. Ese Dios, como te decía, que no fue tomado por sorpresa, va y busca a Adán. Va y busca a su creación y le hace algunas preguntas a Adán y a Eva bien interesantes, ¿no? ¿Qué le pregunta? ¿Dónde estás? Dios sabía dónde estaba Adán, pero le pregunta: ¿dónde estás? Porque Adán es el que no sabía dónde se encontraba. También le pregunta: ¿qué has hecho? Porque a veces identificamos así como que: es que me equivoqué. No, Adán, eso no se llama equivocación, eso se llama desobediencia, y la desobediencia es pecado. ¿Por qué huiste? ¿Por qué estás escondido? Es que estoy desnudo. Bueno, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que yo te mandé que no comieses? Y todas las preguntas de Dios para Adán, para Eva, son para llevarlos a entender a dónde los llevó su desobediencia. Yo quiero que notes algo: la consecuencia de la desobediencia siempre estuvo clara, avisada a los ojos de Adán y Eva. Hay un árbol en el centro del huerto, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios les dijo: hay una condición para mantenernos en comunión tú y yo. Adán lo sabía. ¿Pero qué pasó? Dice la Biblia que la serpiente engañó a Eva. No le quitamos la responsabilidad a Eva, porque al final ella también sabía el mandamiento. Sabía si la comía, iba a morir. Pero ¿qué le dijo la serpiente? ¿Qué le dijo el diablo a través de la serpiente? No te preocupes por las consecuencias, no vas a morir. Ahora, nota esto, nota cómo en esto es la misma tentación que nosotros enfrentamos hoy en nuestras circunstancias. El diablo siempre te va a decir: no hay consecuencias para lo que hagas. Mira, si no se dan cuenta no hay problema. Eso es lo que te va a decir el diablo. Y a veces, aún como creyentes, podemos ver cómo ha influido ese pensamiento en nuestra mente, en nuestra vida, de el problema es que me descubran. No, el problema no es que te descubran. El problema es quebrantar, infringir la ley de Dios. Eso es lo que debería preocuparnos. Y entonces vemos cómo ahí se refleja la esencia que hace totalmente diferente, totalmente opuestos, el carácter de Dios y el carácter del diablo. Como creyentes siempre debemos tener bien claro esto. Aunque parezca redundante, fíjate, Dios siempre te va a decir la verdad. Nada más que a veces cuando nos dice la verdad no nos gusta. ¿Se acuerdan de ese rey, Acab? Cuando llega Josafat preparándose para una batalla y Josafat le dice a Acab: oye, ¿y ya consultaste a Dios? ¿Que no hay ningún profeta de Dios entre todos estos? Había muchísimos profetas que se habían desviado, falsos profetas.
¿Y qué dice acá? Mira, sí hay un profeta todavía de Dios, pero las palabras que usa son impactantes, ¿eh? Porque dice, pero yo le aborrezco. Porque nunca me profetiza bien, siempre dice que me va a ir mal. Oye, un profeta verdadero de Dios, si te ve caminando mal, te va a decir, oye, ¿te va a ir mal? Me acuerdo de una persona que se quería casar, y se quería casar creyente, y se quería casar con una incrédula, alguien que no conocía a Dios. Y estaba ofendido porque cada vez que se acercaba así a los creyentes, a los cercanos, él decía, es que nadie me dice felicidades ni que Dios me bendiga. Dios no puede bendecir una desobediencia. Al paso de los meses, de los años, él empezó a cosechar, se casó, empezó a cosechar las consecuencias de la desobediencia. ¿Y por qué fue? ¿Por qué vinieron las consecuencias? ¿Porque no le dijeron que Dios te bendiga? No, definitivamente no. Sino porque él fue en contra abierta de la voluntad de Dios. Hoy nosotros estamos aquí en este tiempo, en estas circunstancias que hoy estás viviendo, para recordar que Dios siempre se va a mantener a tu lado cuando tú lo necesites. Las promesas de Dios, no te dejaré, no te desampararé, yo te sostendré, pero te habla con la verdad. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y salimos al mundo y enfrentamos aflicción, enfrentamos problemas, enfrentamos ataques, pero tenemos la certeza, Dios está conmigo, ¿qué temeré? Lo que me puede hacer el hombre. El diablo te va a decir, lánzate. El diablo te va a decir, la vida es para disfrutarla. El diablo te va a decir, vive como quieras, no pasa nada. Aprovecha el momento. Y Dios hoy nos está recordando, el diablo siempre invita, pero al final te va a decir, paga la cuenta. El diablo va a hacer contigo, si se lo permites, conmigo, si yo se lo permito, va a hacer lo mismo que hizo con Judas, lo mismo que hizo con Caín. ¿Qué hizo con Judas? Lo influyó, lo llevó a negar, a entregar al Señor Jesús. Y una vez que Judas empieza con el remordimiento de que hizo mal, él actuó así en su conciencia para decirle, ni siquiera eres digno de acercarte a Dios, de que Dios te perdone. Nada, lo único que puedes hacer es ve y cuélgate. Y hasta le dijo, mira, aquí tengo una cuerda. Y además le dio una cuerda de mala calidad porque dice el pasajes paralelos, que va, se cuelga, se cae, se revienta, se parte por la mitad, se derraman sus entrañas. O sea, el diablo es destructor. Así como Dios dice, yo soy amor, y un amor que se desparrama, el diablo va a buscar destruirte en lo personal, en lo familiar, etcétera, etcétera. Hoy que estamos escuchando esto, hoy Dios nos está recordando sencillamente que hay condiciones para vivir en la bendición. Vive cerca de Dios. Dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que se guarda del mal. Bienaventurado el varón que en la ley de Dios está su delicia. Entonces Dios nos va respondiendo las preguntas que nosotros hacemos en el interior. Dios, ¿cómo puedo ser feliz? Obedece mi voz. Dios, ¿cómo puedo vivir tranquilo? Porque podemos vivir o en el afán y en la preocupación, o podemos vivir en la confianza. Dios tiene cuidado de mí. Pero entonces hay que recordar, Dios dice, busca primeramente. Y esas palabras tan sencillas que a veces la dejamos, nos la saltamos, ¿no? Dice, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero entonces pensamos, no, es que en mis circunstancias, ¿sí? Entonces Dios finalmente cada día nos va a recordar esta verdad fundamental de la palabra. Dios dice, yo nada más tengo un lugar, solo merezco un lugar, y es el primero.
A veces como creyentes, Dios ya no es el primer lugar, y lo ponemos en segundo. ¿Y tú crees, pregúntate, ¿tú crees que Dios se siente bien en el segundo? Si somos honestos, a veces ya ni es el segundo. Y por eso Dios constantemente regresa y nos dice, dame a mí primero. Contrastes. Adán y Eva, los primeros hombres. Nosotros, posiblemente a lo que leemos en las Escrituras, nos han alcanzado los últimos tiempos. Leemos la palabra y vemos que la descripción que Dios hace de los últimos tiempos encaja perfectamente con nuestro ambiente. Y para estos tiempos, Dios dice, hay un encargo. Así como Dios le dio un encargo a Adán y a Eva, hoy nos dio a nosotros un encargo. Y nos dice también, hay un peligro. Así como a Adán y a Eva les dijo, hay un árbol en el centro del huerto que te puede matar o que te va a matar. Así Dios nos dice, hoy el mundo está lleno de engaños, lleno de distracciones para que tú no vivas por lo más importante. Al final, si te das cuenta, estamos en la misma condición. Dios sabe que en nuestro ambiente hay situaciones, condiciones que van a poner a prueba nuestra obediencia, que van a poner a prueba nuestra sinceridad. Claro, ya no hay un árbol de la ciencia del bien y del mal, y mucho menos tenemos un huerto del Edén. El mundo que hoy nos tocó vivir, para nada podríamos decir que es un lugar de delicia. Pero el diablo le ha inyectado tanto veneno para hacerlo parecer un lugar donde puedes encontrar deleite sin Dios. Y esto es una mentira. La palabra de Dios dice, Jesús dice, el mundo entero está bajo el maligno. Pero ¿sabes? Nada ha cambiado en cuanto a la decisión que nos toca tomar. Adán y Eva tenían que tomar una decisión, permanecer obedientes a Dios. Hoy nosotros es exactamente lo mismo. Pero debemos entender los peligros que hoy enfrentamos, porque Dios nos dijo, se los aviso de antemano. Están en la Biblia. ¿Quieres saber cómo te va a atacar el diablo? Abre la Biblia. Por ejemplo, cuando te enojas, Dios dice, enójate, y es una forma en la que de manera bien práctica le abres la puerta al diablo. Entonces Dios nos va avisando. La oferta del diablo, cualquiera que sea, a veces en las cosas correctas. Tú puedes buscar, por ejemplo, una actividad deportiva, y fácilmente el diablo te puede llevar a poner eso en primer lugar. Tú puedes buscar una actividad cultural o una actividad para tener un segundo o tercer ingreso, y no está mal. Pero Dios dice, ten cuidado de que no sea eso lo que te lleve a dejarme a mí en un lugar secundario. En un sentido, y eso es algo para alentarnos, Dios dice, el tiempo que nos tocó, el tiempo que hoy vivimos es un tiempo con muchos distractores, con muchos ataques. Hay mucha oferta para pecar. Pero ¿qué dice Dios? Dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y eso es de lo que podemos agarrarnos. Vamos al libro de Tesalonicenses y vamos a ver cómo el apóstol Pablo le habla a unos creyentes que estaban ocupados en su mente, preocupados en su sentir, de qué iba a pasar con los que ya habían muerto como creyentes cuando Jesús regresara. Todos los creyentes de todos los tiempos vivieron esperando al Señor Jesús, y a esta iglesia Dios le da unos detalles interesantes. Dice el pasaje, capítulo 5, versículos 1 al 6. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz
e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Algunos detalles a resaltar. La palabra de Dios le dice a estos creyentes y hoy a nosotros, no tenemos necesidad de que Dios nos dé más información. La que necesitábamos ya la tenemos. Empezamos a leer hace algunas semanas y a meditar en pasajes de Mateo 24, donde los creyentes, los discípulos de Jesús, le preguntan, ¿cómo va a ser el tiempo? ¿Cómo van a ser las señales de tu venida? Y entonces Pablo aquí le dice a los de Tesalónica, no necesitan más información, Jesús ya nos dijo. Pero además dice, no estás en tinieblas. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios se acerca a nuestra vida y nos da luz respecto a algo que va a acontecer, algo que Él tiene planeado, algún asunto, esa luz recibida automáticamente nos pone en la condición de ya no estar en tinieblas. La pregunta es, ¿qué hacemos con la luz que hemos recibido? En un pasaje en los evangelios, Jesús le dice a los fariseos que no querían creer en Él. Les dice, ustedes, su pecado permanece, no porque se hayan equivocado, sino porque conociendo la luz, o sea, conociendo ahora la verdad, quieren mantenerse en el lugar equivocado. El pasaje dice literalmente, si ustedes dijeran, es cierto, no vemos, no tendrían pecado. Pero decían, no, es que sí vemos. Por eso vuestro pecado permanece. Mateo 24, Jesús se dirige a los discípulos, pero principalmente se dirige a nosotros, a los que hoy estamos así, en lo que vemos en el escenario, cerca de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque Dios siempre planeó que el hombre conociera cuándo Jesús iba a regresar. Vamos a recordar Mateo 24, 32, donde Jesús responde a esa pregunta. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esta es la respuesta a la pregunta directa de los discípulos, donde nota la conexión en Mateo 24:3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercan aparte y le dicen, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida desde el fin del siglo? Y es interesante, y por eso un poquito la introducción que vimos de Génesis, que Dios les dice, tengan cuidado porque pueden ser engañados. A Adán y a Eva les dijo, aguas, hay un árbol en el centro del huerto del cual no deben comer. Y fueron engañados. Aquí empieza, dice el versículo 4 de Mateo 24. Respondiendo Jesús les dijo, impresionen estas palabras, mirad que nadie os engañe. ¿En qué sentido viene el engaño? Número 1, un engaño para hacer pensar que, dice el pasaje, dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Pero si somos honestos, aún a la iglesia, a los creyentes, pueden ser engañados de pensar, tarda en venir. ¿Sí? Sigue diciendo el pasaje, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, no es el fin, pero se está acercando. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Cada vez que vemos las noticias, yo veo así como constantemente regresa la amenaza, ¿no? Hoy hay otra nueva epidemia mundial a la puerta. Y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Esta expresión, principio de dolores, Jesús también la explica y dice, esto va a ser como una mujer que está embarazada. Sabe que está embarazada, pero no ha llegado a término. No ha llegado el momento de dar a luz. Pero se empieza a dar cuenta, y es evidente, ya estoy cerca.
Por eso dice, esto será principio de dolores, así como las primeras contracciones. Dice el pasaje, sigue diciendo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y aquí empieza con una descripción que es para que nosotros hoy, como creyentes, nos afirmemos. Dice el versículo 10, muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13, mas el que perseverare hasta el fin será salvo. El énfasis en estos pasajes es mantente vigilante, mantente viviendo, sabiendo que Dios puede regresar hoy. Vela. Sigue diciendo en el versículo 24, nos saltamos unos, dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cuáles son los escogidos? Son los que respondieron al llamado de Jesús. ¿Quién quiere ser salvo? Y tú dijiste, ¿yo? Pues te escojo para ser salvado. Esa es la forma en la que Dios escoge. No es que Dios diga, tú te salvas, tú no. Dios dice, por todos murió. Y si tú decides entregarle tu vida a Dios, Dios te ha escogido para salvación. Sigue diciendo el pasaje, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí, de manera sencilla, el Señor Jesús hace una distinción muy objetiva entre lo que será el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Y dice el pasaje, todo el mundo lo verá. Venía con Obed de regreso del estudio en Córdoba el viernes y nos tocó una tormenta durísima, pero aparte era tormenta eléctrica a lo lejos, ¿no? Y veníamos así en la oscuridad de la carretera en la noche y los relámpagos, tú lo has visto, alumbran la carretera que parece, se ve todo, ¿no? Impresiona mucho por el contraste, ¿no? Bueno, dice Dios, así lo compara. Dice, como el relámpago que lo ves de un lado al otro, que no hay forma de que no lo veas. Cuando Jesús regrese en la segunda venida, todo mundo lo verá. ¿Y sabes a qué se van a enfrentar? Los que no creyeron se van a enfrentar a la realidad. Era verdad. Vamos a leerlo, versículos 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Este tiempo apunta indudablemente a esa aparición visible del Señor Jesús, y donde las personas que para ese momento aún no hayan creído, sabrán, ya es demasiado tarde. La tribulación, esos 7 años que Dios nos adelanta que van a venir, que están cercanos, cuánto no sabemos, pero Dios dice que todavía es la última llamada para que los que aún no han querido creer se puedan convertir. Pero Dios nos adelanta, dice la Biblia, que aún a pesar de tanto aviso, tanto amor, tanta misericordia, algunos llegarán al final de la tribulación diciendo, no quise, no quiero, y por eso se lamentarán. No por otra cosa, sino porque no quieren enfrentar lo que decidieron escoger. Regresando para terminar a lo que pasó en el Edén. El hombre, si tú le hubieras preguntado a Adán y a Eva después de pecar, oye, ¿te gusta estar así, separado de Dios? ¿Peleado con tu esposa? ¿Escondido? ¿Frustrado? Nos diría no.
Porque desobedeciste. ¿Por qué rechazaste a Dios? Hoy Dios está aquí con nosotros. No lo vemos, pero hoy está aquí. Y Dios hoy, a ti que aún no tienes una relación personal con Él, que no lo has invitado al corazón, te sigue diciendo, déjame entrar, déjame cambiar tu vida, déjame establecer el contraste entre lo que es una vida que tú diriges y una vida que Dios puede dirigir. El diablo también te va a decir en este momento, no es tu tiempo, piénsalo. Hay cosas que tienes que arreglar. Y Dios dice, no, lo único que necesitas es creer, venir, pedir perdón y abrir el corazón. La palabra de Dios, dice la Biblia, después les pido que lean este pasaje completo una vez más. Dice el pasaje, dice, se predicará este evangelio en todas las naciones. Esa es la promesa de Dios. Muchos creerán, muchos dirán después. Yo le doy gracias a Dios en mi experiencia personal, que fue escuchando estos temas de la venida del Señor Jesús, que me hicieron reconocer mi necesidad de Él, que me hicieron saber, yo no estoy seguro que si Jesús hoy viene me vaya con Él. Y fue esa inseguridad, fue ese temor a enfrentarme a que no conocía a Dios, que intelectualmente sabía de Él, pero que no estaba en mi corazón, fue lo que me llevó a sus pies a decirle, Dios, te quiero en mi vida. Quiero terminar orando contigo. No nada más con quien hoy tiene la oportunidad de entregarle su vida a Dios, sino también contigo que ya se le has entregado, pero que hoy Dios, no hay duda, nos está recordando, tienes que vivir como quien está esperando a su Señor. ¿Oramos? Dios, te doy gracias porque hoy me has hablado una vez más de ese amor que me tienes. Un amor tan grande que llevó a tu Hijo a morir, a entregar su vida y derramar toda su sangre por mí. Yo te quiero pedir, Dios, perdón. Sé que he pecado y mi pecado es contra ti. He desobedecido, he hecho cosas equivocadas de muchas formas y sé que esto te ha ofendido, me ha afectado a mí y a otros. Te pido perdón. Pero además, Dios, quiero cambiar y yo no puedo. Pero entiendo y creo que tú sí puedes cambiarme y por eso quiero que tú me cambies. Para ello te invito a mi corazón, quiero que entres a él, que lo limpies, que lo acondiciones como acondicionaste en un momento el planeta para poner a Adán y a Eva. Y que en esa vida nueva que tú me des, seas tú quien reine. Seas tú mi Señor. No vengo a ti nada más a que soluciones mis situaciones, mis problemas o mis necesidades. Vengo a ti porque te necesito a ti, un Señor y un Salvador. Te pido esto creyendo en lo que tu palabra dice. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Y Dios, todos los que ya te hemos recibido, que hemos tomado en algún momento con claridad, con sinceridad esta decisión de abrirte el corazón, de entregarte la vida, te damos gracias porque hoy nos recuerdas que somos esa generación que tiene también muchísimos distractores, muchísimos árboles que ofrecen frutos falsos, que ofrecen satisfacción, que ofrecen plenitud, que ofrecen distracción, pero que nunca pueden dar lo que prometen. Te pedimos, Señor, que en nuestro corazón tú puedas cimentar y profundizar esta verdad. La única forma en la que podemos estar plenos y dichosos y contentos como tú lo planeaste, satisfechos,
es contigo. Nada más, ninguna otra cosa nos puede llenar. Déjanos vivir para lo que es tu proyecto, para que en las circunstancias que vivimos, la actividad que realizamos, podamos ser testimonio de un Dios que cambia las vidas y que todos los días sigue haciendo ese milagro de convertir corazones de piedra en corazones de carne, tiernos, que puedan escucharte y seguirte. Déjanos vivir así. Sabemos que es tu voluntad y queremos ser parte de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.